Buenos días. Menos mal, Rafael, gracias. No sabía si me habían oído o no. Vamos a esperar, vamos a darle un par de minutos para que entre algún otro y si no, arrancamos. Bueno, vamos a comenzar. Si ustedes dejan de oírme en algún momento, por favor, o me mandan un mensaje para la primera tarea. La primera tarea ya se la cerramos, que fue la que había que entrar, ¿no? y hacerla. No sé si se abrió alguna, no deberíamos haberla abierto todavía. Si hay alguna abierta, todavía no, una tarea grupal, aún no la he abierto. Si se abrió sola, bueno, déjame revisar el módulo 7. Pero todavía no tengo, para mandar la tarea. La próxima tarea tiene que ver con lo que vamos a ver en capa 3. Entonces, no, aún no. Está previsto para la semana que viene. Mandarla la semana que viene. Si está abierta, no le hagas caso, déjame entrar y yo lo ajusto en el calendario. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, nosotros venimos viendo el modelo OSI desde el medio hacia arriba. Ya pasamos lo que sería, vimos los medios y vimos algunas funciones de la capa física. Después hablamos de la capa de enlace. Dijimos que la capa de enlace es lo que nos ayuda a hacer una conexión en un área sin salir de esa área. Y posteriormente ahora vamos a ver la capa de red. La capa de red es la capa que se encarga, que nos permite hacer una red con terminales que no estén en la misma habitación que nosotros estamos. Entonces, bueno, tenemos que hablar cómo es ese entre redes, internetworking, para usar la palabra en inglés, cómo identificamos las máquinas donde están. Entonces tenemos que hablar de la dirección o direccionamiento, y después hay que hablar de cómo le mandamos, cómo hacemos la conmutación, porque en la capa 3 del modelo OSI o del modelo de Internet es la encargada del envío de la información. Entonces, es quien conmuta. Entonces, esas tres funciones tenemos que verlas cuando vemos esta capa. Entonces, bueno, aquí tenemos el dibujito, cómo se ve la capa. Entonces, vemos que en la parte de abajo recibe servicio de la capa de enlace, y en la parte de arriba presta servicios a la capa de transporte. En el centro tenemos, en amarillo, en 5 cajitas amarillas, tenemos las funciones. Las funciones son el internetworking, que sería la conformación de esa red entre redes, ¿okay? Que es lo que significa Internet. Internet viene de entre redes, pero está en inglés. Entonces, bueno, el trabajo entre redes o la administración entre redes. Eso es función de la capa 3, la capa de red. Tiene que ver con el direccionamiento. El direccionamiento es
cómo identifico a los terminales en esta red que se va a conformar, que sale de mi oficina, cómo le mando la información, eso es el enrutamiento, y después viene cómo voy a mandar la información que viene o cómo la voy a recibir, qué unidad de datos voy a trabajar. Nosotros cuando hablábamos de la capa física, veíamos que transmitíamos y recibíamos bits. En la capa de enlace, cuando ustedes leyeron el material, ustedes ven que se habla de tramas. Es decir, yo mando conjuntos de bits, que es una trama, que tiene un encabezado y una cola, para verificar que la trama, para poder hacer control de errores de las tramas y poder armar la información, o sea, con esa información que mando en el encabezado y en la cola, para los errores, el que recibe puede leer la trama y recuperarla. Bueno, en el caso de la capa de red, la unidad de datos de la capa de red se llama paquete. Cuando nosotros de aquí en adelante estemos hablando en telemática y de paquete, estamos hablando de que estamos trabajando a nivel de la capa de red. Porque la unidad de datos que utiliza la capa de red es el paquete. Entonces, cuando vemos la cajita que dice paquetizado, es porque el paquete, tenemos que ver cómo funciona el paquete en esta capa, o sea, qué propiedades tiene, qué características tiene y cómo funciona el proceso. Es decir, yo recibo tramas que vienen de la capa de enlace y conformo paquetes. O desde la capa de transporte, recibo la información que se va a mandar y lo que viene de la capa de transporte lo convierto en paquetes. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo mando los paquetes pueden tener un tamaño. Y ese tamaño depende de, o sea, yo voy bajando, creo tramas y tengo que mandar esos paquetes a través de mis redes. Pero ¿qué ocurre? Resulta que las redes pueden tener distinto tamaño y distinta capacidad. O sea, la salida física puede requerir paquetes de distinto tamaño. Entonces, a lo mejor, y ojo, eso no quiere decir que yo de mi máquina, que es donde cuando yo voy a transmitir, yo estoy pegado en una máquina, como estamos ahora, y cuando yo voy a mandar la información, los paquetes salen de un tamaño. Pero cuando llegan al elemento de conmutación, puede ser que cambien de tamaño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el enlace por el que lo tengo que mandar, pues bueno, es más chiquito que lo que yo uso en la red interna. Por ejemplo, nosotros si hablamos de la red Ethernet, hablamos que tenemos en esa red, los paquetes suelen tener 1500 bytes de tamaño. Pero cuando llegamos a la red con la que nos vamos a ir entre, por ejemplo, la red de CANTV y la red AVA, eventualmente el tamaño del paquete puede ser más pequeño. Depende del enlace que haya. O sea, yo puedo tener una red que permita pasar 1500 bytes, pero puede ser que llegue a un punto donde haya un enlace que sea solo de 600 bytes. Entonces, ¿qué pasa con el paquete? Bueno, entonces el paquete hay que dividirlo, fragmentarlo. Entonces, la cajita que dice fragmentación en esta capa de red es porque cuando yo llego a un caso donde tengo que reducir el tamaño de un paquete que me llega, pues bueno, eso se hace en la capa de red. Entonces, tenemos los servicios en negrito, que es la resolución de direcciones. Eso quiere decir que si llega un paquete para una máquina, si yo recibo un paquete en mi máquina, lo primero que hago es verificar si es mío, si es para mí. Si es para mí, sigue el proceso hacia la capa de transporte. O sea, tengo que agruparlos del mensaje y mandárselos a la capa de transporte. Si no es para mí, tengo que reenviarlo. Es decir, ocurre una conmutación. Entonces, eso es lo que se tiene como resolución de dirección. ¿Cómo lo voy a reenviar? Bueno, voy a tener unos protocolos de enrutamiento que los voy a manejar desde la capa 3. Y uno de ellos es multicasting. Multicasting es un protocolo que es uno o muchos. O sea, básicamente como un equipo tipo radio. ¿Okay? Una radio que hay una emisora y todos los que se sintonizan reciben. Entonces, el multicasting es un servicio de esa forma. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona intuitivamente la capa de red. Entonces, bueno, aquí tenemos una red que está conformada, tenemos un terminal A la izquierda, un terminal D a la derecha,
que tienen que comunicarse. Entonces, bueno, aquí tenemos unas redes de área local, unas LAN, que se conectan a un router, que es esta que está circular con una X. Generalmente un circulito con una X es la representación gráfica de un router. Hay una red de área extendida, una WAN, de algún operador o la conformación de varios operadores, etcétera, que al final llegan a algún sitio donde hay unos enrutadores, hay otras dos LAN y bueno, hay una LAN en la que está pegado el D, que es el terminal con el que queremos hablar. Entonces, fíjense que hay desde A a D, en este dibujo están marcados 4 enlaces. Link 1, Link 2, perdón, hay 3. Link 1, que es desde la máquina hasta su router. Link 2, que es desde este router que está aquí, que debe ser S1, hasta S3, y después de S3 a D. Es decir, tengo 3 enlaces que conforman esa conexión de A a D. Entonces, si yo lo corto con un cuchillo transversal, o sea, imagínense que usted lo agarra con una torta y cortan eso transversalmente, lo que van a ver es esto. En la parte superior, o sea, en la parte de abajo tenemos el dibujito de los enlaces que tenemos de antes, pero en la parte de arriba, visto como capa, tenemos que A tiene una capa de enlace y tiene su capa física, se conecta a la capa de enlace, perdón, a través del medio, se comunica a la capa física, a su router, que es S1. Hay una capa de enlace en S1, después hay otra capa de enlace del router S1 que se conecta al enlace 2. El enlace 2, fíjense que se comunica a S3, que también tiene su capa de física y su capa de enlace. Después internamente tiene S3, que es el router, tiene algo así como una capa de enlace de entrada y una de salida, igual que S1. Y después la capa de salida de S3 llega a D. ¿Ok? Entonces, fíjense que en realidad es como si tuviera, ahí tengo los 3 enlaces, pero los 3 enlaces no están conectados, lo cual, si lo ven físicamente, es lógico pensarlo, porque nosotros, si estuviéramos en la misma máquina, en la misma red, A se conectaría con D directamente y habría comunicación, porque es capa de enlace con capa de enlace. Entonces, la capa de red, el trabajo de la capa de red, en realidad lo que hace es que se cierra los enlaces. Fíjense ahora, en esta nueva figura, yo coloco la capa de red y la capa de red sale de A, atraviesa el router S1, atraviesa el router S3 y llega a D. Es decir, desde el punto de vista del usuario, cuando yo me voy a comunicar, cuando yo voy a transmitir algo, es como si hubiera una conexión de A a D. Yo no sé cómo va, pero es así. Y la capa de red es la que se encarga de que nosotros veamos esa conexión. Y que para efectos del usuario, pues bueno, es como si estuviera hecha físicamente, a pesar de que pase a través de N elementos que nosotros desconocemos. ¿Cómo funciona la capa de red con los mensajes? Entonces, bueno, vamos a verlo en cada paso. Entonces, lo primero, esto comienza en la máquina A. Entonces vemos que la máquina A le quiere mandar un mensaje a la máquina D. ¿Qué ocurre? El paquete, o sea, o sea, yo tengo la capa de aplicación, pasa a la capa de transporte. La capa de transporte tiene una unidad de datos que se llama, dependiendo del protocolo que usa. Entonces, esa unidad de datos llega a la capa de red. La capa de red, lo primero que encuentra es un paquetizador, es decir, toma esos datos, que tienen otro nombre, que lo vamos a ver cuando veamos la capa de transporte, y lo divide en paquetes. Es decir, lo corta en pedacitos y a cada pedacito le pone una cabecera, que es la información que le tiene que llegar a la capa de red de destino para que sepa qué va a hacer con eso. Entonces, eso que vemos nosotros aquí es un paquete que viene de la data, de los datos que vienen que se van a transmitir. Como el protocolo que yo voy a trabajar aquí es el protocolo que me permite hacer la conexión entre redes, entonces, cuando los americanos, que fueron los que usaron el modelo que nosotros, o sea, que partiendo del modelo OSI, ellos decidieron trabajar con el modelo Internet. Ellos ese modelo lo llamaron el protocolo de Internet. Y el protocolo de Internet en inglés es Internet Protocol. Entonces, las siglas son IP. Entonces, cuando nosotros en el transcurso de este curso, siempre vean ustedes IP,
salvo que se diga lo contrario, significa Internet Protocol. Entonces, este protocolo de Internet, una vez que yo tengo los paquetes son procesados. ¿Y cómo se procesa? Bueno, hay unos cálculos que se hacen para la cabecera, se hacen en el módulo, y después, una vez que está procesado, se manda el módulo de enrutamiento. El enrutamiento es quien decide por dónde lo voy a mandar. ¿Y cómo hace eso? Hay una tabla que dice, si usted va para esta dirección, vaya por aquí. Y si usted va a esta dirección, vaya por aquí. Suponiendo que haya varios caminos posibles. Entonces la tabla me dice, esa tabla de enrutamiento me dice por dónde me voy a ir o por dónde se va a ir el paquete. Si yo una vez que el paquete ya sabe para dónde va, viene el proceso de fragmentación. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo lo voy a mandar por una ruta donde el tamaño del paquete que yo tengo constituido por default es más pequeño, pues bueno, tengo que trabajar eso, tengo que picarle el paquete y tengo que ponerle más cabecera. Entonces eso lo hace el módulo de fragmentación. Pero si yo lo voy a mandar de mi máquina y estoy pegado a una red que yo ya sé el tamaño que tiene y va para otra máquina que puede que yo tengo eso ya definido, eventualmente la fragmentación simplemente ve que el paquete va bien y lo deja pasar. Y así, de aquí llega la capa de enlace donde ese paquete es dividido en tramas y después esas tramas son pasadas a la capa física como bits. Y eso es lo que se transmite. Por supuesto, como estamos viendo la capa de red, resulta que nosotros queremos transmitirle de A a D y D queda en alguna red remota. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, yo voy a transmitirle, antes de transmitir, yo primero pregunto si el D está en mi red, como nadie me contesta, yo le pregunto al router. Y el router averigua dónde está D y me contesta, sí, D está afuera. Entonces, mi transmisión como máquina que está en una red, ya para mis efectos, yo voy a transmitirles al router. Y el router es el dispositivo que se encarga de comunicarse con D. O sea, yo ya no me preocupo porque si yo tengo alguna cosa que hablar con D, lo hablo con el router. Y el router es el que se encarga del resto. Entonces, ese paquete que yo estaba transmitiendo tiene una primera parada que es en el router. Entonces, ¿el router qué hace? Recibe un paquete que le viene de la red y entonces eso recibe los bits, conforma tramas, monta los paquetes y entonces llega al módulo de procesamiento. El módulo de procesamiento, entonces, lo que verifica es para dónde va este paquete. ¿Cómo lo hace? Lo hace con el módulo de enrutamiento. Entonces, verifica si el router tiene dos salidas, por decir algo, ve si va a salir por la salida A o por la salida B. Entonces, una vez que él ya sabe por cuál salida va a salir, entonces simplemente la manda. Entonces, el enrutamiento lo que hace es simplemente toma el módulo, pasa para el módulo de fragmentación, que verifica, tú vas a seguir por A, bueno, en A no tiene problema ese tamaño de paquete. Está listo para mandar. No, si hay problema con el tamaño del paquete porque tú vas a salir por B. Entonces, fragmenta el paquete, es decir, lo reduce de tamaño, le ajusta las cabeceras y lo manda. Y después, una vez que sale el módulo de fragmentación, ese paquete pasa a la capa de enlace, vuelve a ser dividido en tramas, las tramas se vuelven bits y se mandan. Por supuesto, viaja por la red, estos bits viajan por la red y llegan al router destino. En el router destino, ¿qué ocurre? El paquete, los bits se convierten en tramas, las tramas se arman el paquete, una vez que el paquete está mandado va al procesamiento. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es revisa si hay errores en la cabecera. ¿Por qué? Bueno, porque si hay errores en la cabecera, quiere decir que la información de para dónde va el paquete es falsa. Si no hay errores en la cabecera, entonces el paquete aquí se revisa si este paquete es para esta máquina o si es para una máquina de esta red. Entonces, si la respuesta es sí, es para una máquina de esta red, entonces él toma el paquete y los va acumulando hacia la capa de transporte, porque la capa de transporte es la que ensambla el mensaje. Si el paquete no es para esta máquina, para este router, es decir, este no es el router, este proceso se realiza para todos los routers por los que pasa el paquete, entonces este router
dice, ve la cabecera, dice, ah, esto no es para mí. Entonces revisen su tabla de enrutamiento, qué tiene que hacer con un paquete que no es para él, y lo envía. Si yo no programo en esa tabla de enrutamiento todas las condiciones posibles con los paquetes que no son para mí, pues bueno, él simplemente lo elimina. Dice, ah, no tengo dónde mandarlo, bueno, yo no me voy a quedar con eso. Lo elimino. Y por lo tanto, ese paquete se pierde. Entonces, en los routers siempre tenemos que ponerle todos los casos posibles. Hay herramientas, eso lo vamos a ver cuando nos adentremos un poco más en la tabla de enrutamiento. Entonces, supongamos que este es el router destino para, por fin, y entonces el mensaje va para la capa 4, y entonces los distintos paquetes se van ensamblando y llevando. Ojo, los paquetes, dependiendo del protocolo con el que yo lo envié, pueden entrar en secuencia o pueden venir sin secuencia. Si vienen sin secuencia, es la capa de transporte la que los reensambla completamente. La capa de transporte del destino. La que monta el mensaje final. O sea, los paquetes pueden llegar en cualquier orden y es la capa de transporte la que monta el mensaje definitivo. O sea, el mensaje. Si se pierden paquetes, porque a lo mejor no iba con un proceso de secuencia que permita recuperarlo, pues bueno, ni modo. Él espera un tiempo y si no llegan más paquetes, elimina lo que tenía y sigue trabajando con lo que le está llegando. Entonces, esto nos lleva otra vez a volver a hablar de conmutación. Nosotros ya vimos la conmutación por circuito, vimos que esa es la que se usa en telefonía, y hablamos de la conmutación por paquete. La conmutación por paquete es la que usamos en datos, y entonces hablamos de que podemos tener circuitos virtuales permanentes o circuitos virtuales, yo le puse virtuales, pero son en demanda. Es decir, estos circuitos virtuales, lo que ocurre es que yo transmito, se quita el servicio, el circuito, y cuando quiero volver a transmitir al mismo sitio, lo vuelvo a abrir, pero puede ser que vaya por el mismo camino o puede ser que vaya por otro. Al cliente, cuando tiene estos circuitos en demanda, lo que le interesa es conectarse cuando quiere a su destino. Por ejemplo, cuando nosotros usamos las páginas web para navegar, podemos conectarnos, el destino lo escogemos al momento de que decimos, ah, no, voy a conectarme en la UCA, voy a conectarme con Zoom, voy a conectarme, no sé, voy a ver una película en Netflix o en Amazon Prime. Entonces, cada una de esos deseos de conectarse no necesariamente siempre van a ir por el mismo camino. Entonces, se hace un camino y ustedes ven lo que vayan a hacer o interactúan con sus datos, después terminan y si ustedes quieren hacer eso mañana otra vez, se va a crear otro camino. Y entonces, ese camino puede tener problemas o no. Eso sería en el caso de los circuitos virtuales. El caso permanente sería, por ejemplo, un banco que tiene conectada una sucursal y, por supuesto, o el caso de la Universidad Católica con la sede de Guayana, que nosotros tenemos un circuito virtual permanente porque nos interesa para enviar los datos, hay todo el tiempo intercambio porque los sistemas administrativos de Guayana están conectados a los de Caracas, entonces para tener la información en tiempo real, todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un circuito virtual permanente. La diferencia en ambos está en el costo. O sea, un circuito virtual permanente cuesta distinto que un circuito virtual. Es decir, si ustedes lo quieren ver de esa forma, si nosotros somos una empresa que tiene 2 sedes y queremos comprar un circuito virtual permanente, puede ser que ese circuito virtual permanente comprado acá en TV me cueste alrededor de $1,500 mensuales, por lo menos. Pero si yo logro que CanTV me ponga AVA en los 2 sitios, voy a pagar un AVA. El AVA, es cierto que en este momento podemos hablarlo en bolívares, está en el orden de los 26, 28 millones de bolívares mensuales, pero si ustedes lo dividen entre 3, eso le da como 8 o 9 dólares mensuales, lo cual entre $9 mensuales a $1,500 mensuales, pues bueno, la verdad que hay una diferencia apreciable. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el circuito permanente eventualmente puede ser, funciona a las 24 horas, 365 días, mantiene siempre
la misma velocidad de transmisión y es solo para mí. Mientras que los circuitos virtuales conmutados, pues tienen el problema, o no es problema, que dependen de la... Yo puedo comunicarme, sí, pero la velocidad que yo tengo, la velocidad de transmisión que tengo es variable. Depende de la ocupación de la red. Si yo me conecto a una hora donde hay mucho tráfico, pues bueno, voy a tener velocidades muy lentas. Y si lo hago a una hora donde no hay nadie, pues bueno, puedo tener toda la red para mí. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende. Si yo transmito todo el día, todo el tiempo, todas las cosas, pues de repente me conviene un circuito permanente. Pero si yo lo hago eventualmente en el día y no estoy 24 horas pegado, pues bueno, de repente un circuito virtual conmutado me sirve más. La forma de enviar los paquetes en la red, pues bueno, aquí tenemos un caso donde el A los transmite en secuencia, llegan a la red, el router, dependiendo del tráfico que vea, este router tiene 3 salidas, entonces bueno, él manda los paquetes en función del tráfico por los caminos que pueda. Eso llega al router donde está conectado D, que ahora aquí en este ejemplo dice X, pero bueno, es D, y este router simplemente le manda los paquetes en la secuencia y en el orden que quiera, se lo manda a la máquina de X o D. Lo importante es que quien ensambla el mensaje en el orden adecuado es la capa de transporte del destino. Es en el destino donde se reensambla el mensaje. Es decir, los paquetes pueden llegar en el orden que sea, con tal de que lleguen todos, el mensaje se arma como se envió. ¿Okay? Eso no importa si uno llegó primero, otro llegó después. Eso es irrelevante. Lo que importa es que lleguen los paquetes, que en el fondo es lo que interesa en las redes de datos, que los datos lleguen siempre bien. Entonces, bueno, la conmutación en la capa de red siempre es por datagrama. Y normalmente es no orientada a conexión. Es decir, yo mando los paquetes, cuando yo uso datagrama es no orientado a conexión. Si uso, hay un protocolo que se establece el camino antes de mandarlo, entonces bueno, ahí sí hay una conexión posible. Entonces digamos que tengo las dos opciones. ¿Alguna pregunta sobre esta parte filosófica de cómo funciona la capa de red? O sea, a grosso modo vimos cómo funciona. Entonces, vamos ahora a ver las funciones. En particular, hoy, aunque terminemos temprano, vamos a ver solo una, porque prefiero que lean el material y entonces seguimos después avanzando. Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces, vamos a ver la siguiente. Ok, entonces vamos a empezar por cómo identificar los terminales en la capa de red. Entonces, bueno, las mismas, estas láminas lo que están hechas es para que uno nuevamente veamos lo que tiene que ver con que es la capa de red y vamos a ver la parte de direccionamiento que es una de estas cajitas amarillas. Entonces, vamos a hablar de en la dirección, el protocolo que nos permite enviar los paquetes es el protocolo de Internet. Entonces, vamos a hablar del protocolo de Internet. El direccionamiento en esta capa es histórico. Es decir, como todas las cosas, uno empieza de una forma, ocurren problemas en el camino, los problemas se solucionan y nosotros hoy en día tenemos algo distinto de lo que había cuando el Internet empezó. Entonces, la mejor forma de saber el por qué hacemos las cosas como las hacemos ahora es saber por qué, la historia. O sea, realmente vamos a ver una evolución histórica de por qué se hacen las cosas y
Y a través de esta evolución histórica vamos a ver los conceptos que están detrás del direccionamiento IP. Entonces, esos conceptos siguen siendo válidos hoy en día. La única diferencia es que vamos a ver cómo evolucionaron en el tiempo. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque hoy en día, a pesar de que uno diga, no, todo ha cambiado, hay cosas que no han cambiado. Ya vamos a hablar de eso cuando nos adentremos un poco. Y entonces es importante conocer de dónde vienen las cosas, porque a veces si estamos en la calle y nos conseguimos con algún problema, es importante saber, a veces tenemos que volver a las raíces para poder resolver el problema. Entonces, si no sabemos cómo llegamos ahí, sino que tenemos una formulita, pues bueno, no hacemos nada. Entonces, ¿qué es una dirección IP? Bueno, cuando se creó el Internet, ustedes, había el sistema digital, estaba, no empezando, pero bueno, estaba en proceso. Y entonces, el que habló en Internet dice, bueno, vamos a crear una dirección que sea prácticamente infinita, 32 bits. Claro, ustedes van a decir, profe, pero hoy en día, cuando hablamos de la dirección de IP, nosotros sabemos que las direcciones IP de 32 bits se han agotado. Pero recuérdense que cuando empieza el Internet, estamos hablando que era una red militar que iba a utilizar el ejército norteamericano. Y entonces, bueno, ellos se plantean que 32 bits para una red militar, eso es, bueno, toda la cantidad de terminales del mundo, todo lo que puede haber. No voy a poner a ver qué número es eso, no tiene sentido que lo pongamos porque es demasiado grande. Pero bueno, eso fue lo que se pensó en el momento. Entonces, por supuesto, cuando eso 32 bits tiene que ser una identificación que sea única y universal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si yo soy el ejército norteamericano y tengo un terminal en Japón, bueno, el terminal en Japón tiene que tener una dirección IP única y que sea inconfundible, es decir, tiene que ser distinta a la dirección IP del terminal que yo tengo en Alemania o en Francia o en Venezuela o donde quiera que sea. ¿Okay? Eso es lo primero. Entonces las direcciones IP tienen que ser únicas. Únicas y además fácilmente identificables por todo el mundo. Entonces, bueno, como son direcciones de 32 bits, entonces ustedes saben que los bits, la unidad mínima, trabajamos con bits y con bytes. Entonces, bueno, 32 bits son 4 bytes. ¿Qué ocurre? Cuando uno pone la dirección en binario, que es lo que se ve en este cuadrito en la parte superior, pues bueno, la verdad que son ese 1 con 7 ceros, es como fastidioso para manejar. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a trabajarlo en el valor decimal. A ustedes tampoco les gusta el hexadecimal, entonces vamos a trabajarlo en decimal. Es decir, vamos a esta dirección por cuestiones de facilidad, de recordarnos, y que es fácil de calcular, pues bueno, vamos a trabajar con el valor decimal del byte. Entonces, por ejemplo, esas direcciones, esos 32 bits que están arriba, yo los voy a ver de la forma 128, 11, 3, 31. ¿De dónde salen los números? Bueno, si tomo el byte que está más a la izquierda, el 1 con estos 7 ceros, pues bueno, ese valor, si ustedes lo calculan como potencia base 2, les va a dar 128. El segundo que está aquí, el segundo les va a dar 11. Este que está aquí, ustedes obviamente saben que es un 3. Y el último, por la misma razón, le va a dar 31. ¿Ok? Eso podemos hacer. Es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces suman todos los 1 y les da. Eso es de electrónica. Entonces, ustedes ya lo saben. Entonces, ya pueden leer una dirección IP en binario. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos unos ejercicios, por ejemplo, A y B, yo quiero, les dijera, si lo quiero en decimal, pues bueno, entonces tendríamos este 1 con este 1 aquí. Ustedes saben que si hubiera un 0 es 128, este 1 está en 2 a la 0, que es un 1, entonces va a ser 129. Este es un 11, este es igual al anterior, entonces es un 11, y bueno, tendríamos que calcularlo, me da 239. Igual en el de abajo, pues bueno, yo convierto los números y voy a obtener este valor que está aquí. Sencillo, fácil, y es por supuesto, es más fácil de trabajar con 249, 155, 251, 15, que trabajar con este popote de 1 y 0 en esa forma. ¿Ok?
Si yo les dijera, bueno, vamos a ver estas direcciones que están aquí, díganmelas en binario, pues ustedes simplemente se tienen que sentar con la calculadora un ratico a calcular eso. Supongo que ustedes saben pasar de decimal a binario. ¿Cómo se hace? Bueno, ustedes agarran ese número y lo van dividiendo entre dos hasta que no les quede sino el residuo. Y después, en sentido contrario, arman el número. Es decir, el residuo de hasta que de todas las divisiones les conforma el número binario que está más abajo. Obviamente, si yo voy a mandar, si yo divido, por ejemplo, 111 y yo en 7 divisiones, ya llegué ya no puedo seguir dividiendo y me dicen que yo transmito bytes, se supone que el bit más significativo vale 0 y hay que ponerlo. ¿Okay? No es que el 0 a la izquierda no vale. En nuestro caso, de los datos, 0 a la izquierda, si lo tengo que transmitir, sí vale. Entonces hay que ponerlo, siempre hay que ponerlo. Entonces sí es importante que cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio, si van a trabajar en byte y les da 7 bits, salvo que sea que están transmitiendo palabras de 7 bits, pues bueno, el octavo, que es un 0, tienen que ponerlo. ¿Ok? Entonces simplemente aquí lo que se ve es una conversión matemática, 1 a 1, o sea, el primer, estos 75 es este byte en B, sería el primero de la izquierda, el 45 sería el segundo, el 34 sería el tercero, y el 78 sería el cuarto. Entonces, si queremos hacerlo, pues bueno, simplemente tendríamos que abrir una pantallita, o sea, una pizarrita y hacer el ejercicio sobre el papel. No lo voy a hacer, el que quiera hacerlo, es muy simple. O algunos de ustedes van a decir, bueno, profe, pero ¿puedo hacerlo con la calculadora? Sí, lo pueden hacer con la calculadora, pero también es bueno que sepan cómo se hace. Porque a veces uno no tiene la calculadora. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, en este esquema donde nosotros tenemos todas las direcciones del mundo, 32 direcciones, alguien dijo, bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, vamos a hacerlo fácil. Vamos a definir redes y la vamos a llevar en clases. ¿Ok? La clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. ¿Por qué las clases? Porque la administración de estas redes yo quiero que sea sencilla. Ya van a ver por qué. Entonces, ¿cómo definimos las clases? Bueno, tenemos 4 bytes. Ahí tenemos un esquemita. Entonces, recuérdense que en aquel momento la electrónica se está empezando a desarrollar. Las máquinas que había no hacen lo que hacen las máquinas hoy en día. Y entonces alguien dijo, bueno, vamos a poner un sistema que sea rápido de determinar la red. Así es. O sea, porque acuérdense que todo se basa en la tabla de enrutamiento. Entonces yo tengo que buscar un método que me permita saber si la dirección que recibí es la que es, y ese método tiene que ser rápido. En aquella época la velocidad era menor que la que tienen las máquinas hoy en día. Entonces el protocolo, el algoritmo, mejor, la forma de hacerlo, el algoritmo para determinar si era alguno de esas clases era importante. Entonces fíjense, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a tener mis 4 bytes y voy a decidir el tipo de red que es en función de los bits que tiene el primer byte que voy a recibir. Entonces, fíjense, si el primer bit, el bit más significativo del primer byte es un 0, entonces, por definición, eso es una red clase A. Si es un 1 y el segundo es un 0, es una red clase B. Si son 2-1 con un 0, es una clase C. Si son 3-1 con un 0, es una clase D. Y si son 4-1, es clase E. Esa es la definición. Es decir, yo estoy sacrificando un bit de todas esas direcciones para identificar el tipo de red. ¿Por qué haría eso? Bueno, muy fácil. Fíjense que si yo tengo un sistema de decisión, es muy sencillo, pero muy, muy sencillo, saber, solamente probando, tengo que hacer a lo más 4 comparaciones para saber si es una clase E. Pero yo sé que la clase E, ya vamos a ver que es una clase que se decidió que iba a ser para cosas experimentales, es lo menos que me voy a conseguir, entonces no me importa. Como es para prueba, pues bueno, eso es lo último que voy a utilizar. Pero sí me interesa saber rápidamente si es una clase A, si es una clase B o si es una clase C. ¿Ok? O sea, si el primero bit es un 0,
mira, es una clase A de todas, todas. Si no, significa que es un 1. Entonces pregunto cuánto vale el segundo bit. Entonces, si es un 0, es una clase B. Si no, sigo. ¿Ok? O sea, fíjense que dependiendo de si es una clase A, una clase B, una clase C, necesito una, dos o tres preguntas. Pero muy sencillo. ¿Ok? Entonces, fíjense que el esquema de antes es algo fácil de visualizar. Entonces, bueno, aquí tenemos, si yo les pregunto esto que está aquí, te voy a decir, bueno, profe, yo no me acuerdo todo, pero sabemos que si el primer bit es un 0, sabemos que es una clase A. Entonces, la primera es clase A. Y la última, tenemos que empezar a ver dónde está. Sabemos que la clase E tiene 4 bits en 1, entonces, bueno, debe ser una clase E. ¿Ok? Sí. ¿Qué significa eso desde el punto de vista decimal? Ah, bueno, resulta que entonces, desde el punto de vista decimal, yo también puedo identificar las redes por el número. Es decir, o sea, ¿cómo hace un humano? Bueno, si yo sé que el bit más significativo es un 0, quiere decir que me quedan 7 bits para poner valor, donde se puede haber cualquier valor. Pero entonces, con el primer bit en 0, el primer byte no puede tomar valores más allá del 127. Es decir, si yo veo un valor en el primer byte del 0 al 127, entonces estoy hablando de una clase A. Con los dos números 1, 0 de la clase B, los números solamente que yo puedo obtener en decimal son del 128 al 191. Las clases C serían del 192 al 223, la clase D del 224 al 239 y la clase E del 240 al 255. El 255 significa que todos los bits del primer byte están en 1. Ustedes eso ya lo saben, de electrónica digital. Entonces, fíjense que es bien fácil. Vamos a ver, creo que la siguiente lámina es un ejercicio. Si yo les digo 227, entonces, bueno, ustedes vamos para atrás. 227 está aquí, en este rango, entonces es una clase D. La segunda dice 252, entonces vengo aquí, perdón. 252 está en este rango, es una clase E. Y después tengo una 134. 134 está en clase B. Es decir, simplemente yo veo el número y sé si es una red clase A, una red clase B, una red clase C, D o E. No hemos hablado de las características, pero bueno, por lo menos sabemos identificarlas. Ojo, esta es, entonces, ¿qué hago yo? Pues digo, bueno, ¿cuáles son las características de las distintas redes? Entonces, bueno, para definir este direccionamiento, yo lo voy a definir de la siguiente forma. Necesito algo que me identifique la red y el resto son la cantidad de máquinas que puede tener mi red. Entonces, el net ID es la identificación de la red y el host ID es el número de la máquina en esa red, es decir, es su dirección. Perdón, es el número de la máquina de la red. La dirección IP es todo, son los 4 bytes. ¿Okay? Solo que yo en las redes clase A uso un solo byte para identificarla. En las redes clase B voy a usar 2 y en las redes clase C voy a usar 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El host ID quiere decir que si yo tengo una red clase A, tengo 3 bytes de direcciones o sea, para ponerle el número a mis terminales. Si es una clase B, tengo 2 bytes y si es una clase C, tengo 1 byte. La clase D y la clase E son, la clase D era para multicast, es decir, se tenía previsto un servicio de transmisión tipo streaming en todo el internet, de uno a mucho, entonces bueno, para eso eran las clases D. Y la clase E, cuando se crea el internet, es para futuro uso o es para pruebas. Eso, por lo menos eso fue cuando se creó. Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces, vamos a ver. Resulta que si yo tengo redes tipo clase A, el valor, la primera subred, cuando el identificador está en 0, sería 0, 0, 0, 0, hasta la 0, 255, 255, 255. Esto sería el primer bloque. Aquí tenemos el ejemplo del bloque 73. Es decir, recuérdense, como es una red clase A, solamente usa el primer byte para identificarlo. Es decir, el net ID es el primer byte
que este 73 está entre 0 y 127, entonces ya yo sé que es una red clase A. Lo que estoy haciendo es poniéndole los bits a los posibles números de máquinas. Entonces mis máquinas empiezan en 000 hasta la 73 FFF, que sería 255, 255, 255. ¿Ok? O sea que, bueno, FF no, si nos digamos, como son bytes, tienen que estar todos en uno, y todos en uno sería 255. Es decir, fíjense, tenemos el identificador 255. ¿Cuántos números, o sea, de máquinas puedo tener yo con este esquema? Bueno, puedo tener 128 bloques, porque del 0 al 127, que son los números que tengo para redes clase A, tengo 128 posibles redes clase A, y estos 3 bytes que me quedan para identificador de red me permiten colocar 16.777.216 direcciones por cada uno de estos 128 bloques. ¿Okay? Es decir, yo en una red clase A puedo tener 16 millones, no sé, 700.000 máquinas. ¿Okay? Eso es el potencial de una dirección clase A. Entonces, por supuesto, cuando en este momento, si nosotros tenemos que hablar como es el Internet, ¿existen redes de 16 millones de máquinas? No. Entonces, eso es un uso ineficiente de las direcciones. Vamos a ver qué pasa con la clase B. En la clase B yo estoy utilizando 2 bytes. Entonces, ellas arrancan en la dirección, en el bloque 128.0. Estos dos bytes serían, por ejemplo, este sería el primer bloque, y el primer bloque termina en 128.0, 255, 255. ¿Por qué? Porque yo puedo tener solamente 2 bytes para direcciones de red, y el número máximo cuando lo alcanzo es este. Puedo tener entonces una cantidad de bloques con 2 bytes, que son 16.384 bloques. Y cada uno de estos bloques, como tiene 2 bytes de direcciones, puede tener 65.536 direcciones en cada bloque. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, fíjense en el cuadro, en la gráfica, que si este bloque es el 128.0, que es el primer bloque, cuando llega a la última dirección del bloque sería 128.0, porque ese es el identificador de red, 255, 255. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, fíjense que si yo tengo una dirección clase B, puedo tener 65.536 máquinas en mi red. Entonces, muchas direcciones clase B están subutilizadas. Y si uso una clase C, fíjense, 3 ceros, necesito 3 bytes para identificar, y solamente me queda un byte para el número de máquinas. En el caso del primer bloque, sería 192.00255 el final. Entonces, aquí puedo tener 2 millones de bloques, 2 millones de 256 direcciones en cada bloque. ¿Okay? ¿Hasta ahí algún problema? Ajá. Pero entonces surgen algunos detalles. Bueno, en las direcciones clase C, en realidad para las organizaciones pequeñas o medianas, 256 direcciones no da para nada. Entonces, siempre se necesita más. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Sabemos ahora cómo son las redes clase A, clase B, clase C. Aquí tenemos simplemente unos ejemplos de esas redes. ¿Qué ocurre? ¿Cómo identifico yo entonces una red? Ese fue el primer valor, el primer problema. Entonces, se decidió en ese momento, que la primera dirección de la red va a ser la dirección de red como tal. Es decir, si yo tengo una red clase A, por ejemplo, la que está a la izquierda, la 123.000, ustedes saben que aquí, en esta dirección, en la 123.000, el 123 es el identificador de red, y 000 corresponde a la primera dirección de ese bloque. Entonces, quiere decir que esa que es la primera dirección del bloque va a ser
mi dirección de red. Es decir, donde todos los bits de máquinas, identifican las máquinas, o host ID, son 0, esa es la dirección de red. O sea, es el identificador de red más la primera dirección donde todos los bits de host sean 0. O sea, los bits de máquina o bits de host, como lo quieran llamar, sean 0. Entonces, para la 123, para el bloque 123 de la clase A sería la 000. Para el bloque 141.14 de la clase B sería la 00, porque todos los bits de host son 0. Y para la clase C, que está aquí, la 221.45.71, son donde los bits de host valen 0, que es en el último byte, entonces es 0. Entonces, esa va a ser la dirección de red. Cuando yo quiero saber, me llega una dirección y yo quiero averiguar qué dirección es, yo tengo que verificar primero si es clase A, si es clase B, si es clase C. Y segundo, sabiendo la clase, pues bueno, yo sé cuáles bits deben estar en 0, o los vuelvo 0 y así consigo la dirección. ¿Cómo los vuelvo 0? Bueno, si ustedes se acuerdan, hay una función que vieron en electrónica que es el XOR. El XOR, si ustedes hacen el XOR de 0 con 0, le da 0. Si hacen 1 con 1, también le da 0. Si los bits son iguales, da 0, y si son distintos, da 1. Entonces, quiere decir que si yo tengo en alguna tabla la dirección que quiero verificar y me llega un paquete que tiene cualquier dirección y le hago el XOR con esa dirección, lo que voy a obtener, dependiendo del XOR que haga, pues es la dirección de red, y voy a saber si es una clase A, una clase B, una clase C, en forma fácil. Entonces, por supuesto, cuando yo hago direccionamiento por clase, yo le asigno la red completa a la que se lo asigna. Es decir, si ustedes me vienen, y yo soy en la época en que empieza el internet, ustedes llegan y me dicen, profe, yo quiero el bloque 140, perdón, 125, que es una clase A. Bueno, yo les asigno la 125, 0, 0, 0 para ustedes. Ustedes van a poner solamente tres máquinas. Bueno. Los otros 16.700.000 están perdidos. ¿Ok? Entonces, así se manejaba el Internet cuando empezó. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si me dan esta dirección, yo recibo un paquete con esta dirección, me preguntan cuál es la dirección de red. Si yo verifico el primer byte, veo que está entre 0 y 127, entonces sé que es una clase A, entonces la dirección de red a la que pertenece esta dirección es la 23000. Y eso es cierto porque yo estoy haciendo direccionamiento por clases. O sea, esto es como si fuera el Internet cuando nació. Si tengo esta otra, veo que es una 132, la 132.6 y 185, por ejemplo, este otro ejemplo. Yo sé que está por encima de 127, entonces, y por debajo de 191, por lo tanto es una clase B. Si una clase B utiliza 2 bytes, entonces la dirección de red a la que pertenece este paquete es la 132.6.00. Estamos haciendo direccionamiento por clases, ¿ok? Que es lo primero que se hizo en Internet. Entonces, eso, así es como se decide aquí cuál es la dirección de red, que yo voy a si yo quiero saber la dirección de red de este paquete, pues bueno, en direccionamiento por clases es muy fácil. Simplemente veo si es una clase A, una clase B, una clase C, y dependiendo si es clase A, clase B, clase C, pongo 0, los bytes, dependiendo de la clase que esté utilizando. Aquí tenemos otra clase A, ¿ok? Bueno, aquí me dicen esta dirección y me preguntan cuál es la clase. Entonces yo sé que esto está entre 0 y 127, entonces es la clase A. Entonces, la dirección de red es distinta al identificador de red, ¿ok? La dirección de red tiene el identificador de red y el identificador de host, con todos los bits de host en 0. Entonces, bueno, aquí tenemos una red tipo Internet. Fíjense que esto que está aquí está representado. Esto que es un círculo es una red de anillo. Esto que está aquí es una red tipo bus. Esto es un enlace.
Aquí tenemos otra red tipo bus, aquí tenemos una red de datos y entonces fíjense que todo tiene dirección IP, es decir, en la red de internet cada punto de conexión tiene una identificación única. Por eso es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un router, el router tiene una dirección IP hacia la red y una dirección IP hacia afuera. Entonces, que puede o no, o sea, dependiendo si es estas direcciones, como son para todos, entonces podemos decir que son direcciones públicas. ¿Okay? El término público es porque el que tenga esa dirección puede ser visto por todas las demás máquinas que hay en la red de Internet. ¿Cómo hago yo para probar, averiguar si en electrónicamente las direcciones IP? Bueno, aquí tenemos, yo les hablaba del EXOR, bueno, aquí tenemos los bits, yo voy a guardar en una tabla, pues voy a, esto que está aquí, que vamos a llamar la máscara, hay una máscara para clase A, una máscara para clase B y una máscara para clase C. Entonces yo simplemente voy a agarrar, yo tengo una dirección, le aplico la máscara tipo A y lo comparo con el primero de la lista. No es. Entonces le aplico una máscara tipo B en mi tabla de enrutamiento. Me da un valor, lo comparo, si es o no es. Y le hago, entonces vuelvo a probar con la máscara clase C, veo si es o no es. Entonces, bueno, las máscaras se escriben en la tabla de enrutamiento en función de si tienen una notación larga, es decir, yo la escribo máscara tipo A, tipo B o tipo C, o la escribo en la forma abreviada. Es decir, ¿por qué es abreviada barra 8? Bueno, porque el barra 8 significa que tengo 8 bits en 1, que son los bits más significativos. Si dice barra 16, quiere decir que tengo 16 bits más significativos en 1, y si es barra 24, tengo 24 bits, los más significativos, en 1. ¿Ok? Entonces, escribir barra un número quiere decir que el número que vamos a escribir es la cantidad de unos que van a estar en la máscara que voy a utilizar. Como estoy trabajando por clases, las máscaras son fijas. ¿Ok? No me da problema. Eso es como era el Internet cuando arrancaba. Entonces, bueno, dado que hay máscaras por defecto, entonces, no hay mucho problema. ¿Qué ocurre ahora? Entonces, bueno, nosotros empezamos con el Internet, entonces ya definimos que la dirección de red es la dirección en la cual tengo el identificador más los bits de host, todo en cero. Entonces ya eso se divisó. En cada bloque puedo hacerlo, ya sea tipo A, tipo B y tipo C. Ahora, eso me genera un segundo problema. Nosotros estamos trabajando en una red de bus, ¿con quién me comunico? Y entonces tengo que estar oyendo alguna dirección, porque si no, ¿cómo hago? Entonces se decidió, para no perder el bloque, entonces vamos a tomar un criterio. El criterio que se tomó es, bueno, así como tomamos que la dirección de red es el identificador con todos los bits en cero, pues vamos a crear una dirección que vamos a llamar donde todo el mundo esté escuchando, es decir, tipo radio. Es decir, todos estamos escuchando esa dirección. Entonces, y así podemos proceder cuando recibimos alguna información. Entonces, ¿cuál va a ser esa dirección? Va a ser el identificador de red más todos los bits de host en uno. Es decir, esa es la última dirección del bloque que me asignaron. Entonces, y la vamos a llamar dirección de broadcast. Entonces, en toda red, yo voy a tener siempre una dirección de red y una dirección de broadcast. ¿Por qué? Porque en la dirección de red me identifica la red y la dirección de broadcast es la dirección en la que todas las máquinas de esa red están escuchando a ver si alguien las está escribiendo. ¿Ok? Esto genera un problema. Quiere decir que estoy perdiendo dos direcciones. Eso quiere decir que si yo tengo una red tipo C, donde dijimos que había 256 direcciones, porque con todos los bits en uno me da el valor máximo es 255, pero puedo poner el 0. Entonces, del 0 al 255 son 256. Si yo estoy perdiendo la dirección donde todos los bits están en 0
y estoy perdiendo la dirección de todos los bits en 1, quiere decir que la cantidad de máquinas que yo puedo tener en una red clase C no es 256, es 256 menos 2, que es 254. Si aplico el mismo criterio a una red clase B, porque en realidad es el mismo criterio que lo voy a aplicar independiente de la clase, quiere decir que en la clase B, en vez de tener 65.535 direcciones para asignar, voy a tener 65.535 menos 2. Y en la clase A voy a tener 16 millones menos 2. Es decir, la cantidad de direcciones, si me asignan la clase, siempre va a ser el número de direcciones que tiene la clase menos 2 direcciones. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tamaño más pequeño de una red? Entonces, ¿cuál es la red más pequeña? ¿Cuántas máquinas puede tener la red más pequeña que yo puedo formar? Pregunta. Entonces, una red, la más pequeña, que yo puedo conformar, es una red con 2 terminales. Entonces, si yo tengo 2 terminales, ya dijimos que, y se tienen que comunicar, los 2 tienen que tener direcciones de la red. Necesitan 2. Además de eso, necesitan una dirección de broadcast, 3, y necesitan una dirección de red, 4. Es decir, la red más pequeña que yo puedo conformar es una red de 4 direcciones. ¿Okay? De ahí para arriba puedo tener los tamaños de las redes. ¿Ok? Eso es lo que significa un poco usar una dirección de red, una dirección de broadcast. Aparte de eso, se decidió un criterio que es el siguiente. Se tomó la dirección del bloque clase A, la dirección 0000, se tomó para utilizarlo para un servicio que vamos a llamar todas las redes. Es decir, si yo en una tabla de direccionamiento coloco 0000, es una alusión allí, bueno, esto va para todos lados. ¿Ok? O identifica a todas las redes. Y el 255, 255, 255, 255, que es la dirección de broadcast del bloque 0, del bloque, que es la dirección de internet tope de todas las direcciones, ¿ok? Que del bloque E, se va a tomar como un broadcast general a todas las redes. ¿Ok? El 0000 es algo así como un general para identificar todas las redes, y el 255, 255, 255, 255 es un broadcast hacia todas las redes. ¿Ok? Estos son servicios que quedan. Además de eso, el bloque 127.000, que es el último bloque de la clase A, se decidió utilizar para las máquinas. Es decir, cuando nosotros tenemos un PC, ustedes siempre han visto por ahí que se trabaja que si las direcciones internas son 127.000. Bueno, estas direcciones, nuestras máquinas, todos los micros, todo lo que tiene el tripero electrónico que tiene adentro, es una red. Entonces esa red tiene direcciones. Entonces, por default, por razones de que esas direcciones no se van a usar nunca en ningún terminal externo de esta red de internet, entonces esas direcciones son internas y nosotros las usamos para los servicios internos de la máquina. ¿Okay? Es decir, el fabricante, cuando hace los programas de los chips que están en la máquina, pues usa las direcciones 127.0.0.1, 2, etcétera, dependiendo del servicio que vaya a tener. Y entonces, eso es lo que se estila. Entonces, fíjense que nosotros lo que estamos trabajando hoy en día usamos las direcciones de esa forma. O sea, de esa forma se crearon las direcciones IP y el Internet. Es decir, trabaja por clases, usamos máscaras definidas y la dirección de red es la mínima. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que este Internet, que era la red de Internet militar, para montar la red había que invertir mucho dinero. Entonces, primero se le dio acceso a las universidades para que fuera un poco educativa, y después, al final, como las universidades tampoco podían desarrollar esto, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿por qué no metemos a los privados? Que ellos también
tienen necesidades de comunicación, de redes mundiales, bueno, vamos a dejar que entren. Y entonces, el Internet se populariza, se hace para las empresas privadas. Ojo, estamos hablando que el Internet al comienzo no mandaba sino mensajes de texto en fondo blanco. Al entrar los privados, pues bueno, la implementación, todo el Internet que nosotros conocemos empieza con la entrada de los privados. El protocolo IP que se usaba se desarrolla un poco, termina en la IP versión 4, que es como se abre a los privados, en la versión 4, y posteriormente estas direcciones primero se administraban centralizadas en los Estados Unidos. Por supuesto, el mundo le dijo, mira, tú no puedes manejar eso así. Entonces, se decidió dividir el control por región y entonces surgieron distintas organizaciones que manejan las direcciones IP, versión 4. Entonces, están las direcciones de América Latina y el Caribe, hay quien se dedica a América del Norte, Asia, África, Europa, ¿ok? Y entonces hay distintas regiones. Entonces, estos organismos tienen su espacio de numeración y lo asignan. El problema que ocurre es que ese crecimiento, esa división, esta popularización del Internet hacia las empresas hace que obviamente haya muchísimos más terminales y por lo tanto crea un problema. Las direcciones IP se acaban. Entonces, ¿cómo se ve? O sea, se ve que, oye, nosotros tenemos esto, pero estas direcciones IP se van a acabar ya. Hay que decidir qué vamos a hacer con las direcciones. Entonces, se palean de varias formas. Entonces, lo primero es, bueno, vamos a matar el esquema de clases y vamos a convertirlo en un esquema que no sea de clases, sino que sea un esquema flexible. ¿Y cómo hacemos que sea flexible? Bueno, no le vamos a asignar a la gente la dirección completa, o sea, no le asigno la clase completa, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a recuperar todas las direcciones que estén libres, que podamos recuperar, y entonces las vamos dividiendo y se las vamos asignando a las personas ya sin clase. Vamos a trabajar sin clase. ¿Y cómo manejamos las sin clase? Bueno, las sin clase las vamos a manejar con máscara variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo ya no voy a tener solamente una máscara que sea 8, 16 o 24, sino que el valor de la máscara va a depender de la dirección que yo le estoy asignando a una persona. Ya no va a ser por clases, sino que si alguien me pide, no, yo necesito 50 direcciones, yo busco cuál es el mínimo que le puedo asignar a esa persona para que cubra esas 50 que me pidió. Por supuesto, si ustedes se ponen a ver, yo no puedo asignar 50 nunca. ¿Por qué? Porque, voy a dejar de compartir. Vamos a utilizar, a ver, no lo he usado tanto, pero vamos a ver si me deja. Supongamos que yo quiero asignar 50 direcciones. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que yo tengo una palabra binaria. Ya voy a ponerlo en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que el primer tomo, ¿cuántos bits necesito para asignar esos 50? Necesito, si tomo un bit, sabemos que es 2 a la 0, que es 1. Con 2 puedo hacer 4 combinaciones. Con 3 puedo hacer 8, que es 2 a la 3. Con 4 puedo hacer 16. Con 5 puedo hacer 32. Con 6 puedo hacer 64. Entonces, yo no le puedo asignar a nadie que me pida 50 direcciones, no le puedo asignar 50 direcciones. Le tengo que asignar 64. Y ese señor de 64 direcciones, él 2 las va a perder. Una va a ser su dirección de red y una va a ser de broadcast. Es decir, al final, él tiene 62 direcciones que puede utilizar y esas 62 direcciones, él va a usar 50. Entonces, va a perder 12. Por supuesto, eso es una solución. Es decir, voy a perder menos direcciones. Ahora, también cuando se abre a las empresas, pues las empresas tienen otro problema. Es decir, yo tenía, mi concepto es filosófico, es una red que sea mundial. Entonces todo el mundo se conecta y todo el mundo me ve. Entonces la pregunta es,
yo tengo una empresa que necesita 50 terminales. Yo necesito que mis 50 terminales se vean desde el Internet, porque si se ven, cualquiera puede venir a ver mi información, cualquiera puede hacer muchas cosas. Entonces, se decide, es decir, bueno, vamos a crear unos rangos que los vamos a llamar privados. Es decir, vamos a dividir las direcciones IP en privadas y públicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los rangos públicos, vamos a crear unos rangos que son los rangos privados. ¿Y cuáles son los rangos privados? Bueno, vamos a tomar un rango clase A, un rango clase B y un rango clase C. Entonces, el rango clase A es de la forma 10.0.0.0. El rango, entonces, donde el identificador de red es el 10, que es clase A. En la clase B tomaron 172.16.0.0. Ese sería el clase B. Y en el clase C tomaron 192.168.0 y punto 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, al final, lo que se hizo fue, se terminó tomando este bloque completo. Entonces aquí yo puedo, en realidad, este bloque, el 192.168, se toma como, lo puedo utilizar como si fuera completamente, o sea, fuera un bloque clase B. Entonces, estos rangos, donde ustedes vean estos rangos, todos los dispositivos, enrutadores, si ustedes le ponen una dirección a una máquina de alguno de estos rangos, él jamás lo envía. Es decir, esa es una de las cosas, porque estas direcciones son para ser hechas para direcciones privadas. Es decir, si yo tengo 50 de direcciones IP, o tengo una máquina, una red que necesita, quiero hacerla con 5 o 6 direcciones, pues bueno, yo tomo un rango privado que nunca sale a la calle y lo puedo utilizar. ¿Qué ocurre? Por supuesto, el router sabe que eso no sale. Y yo necesito, entonces, ¿cómo hace esa señora si yo quiero que tenga salida para conectarse? Bueno, hay un protocolo en el router que se conoce con el nombre de NAT, que lo que hace es que si él recibe, yo debo tener para poder conectarme a internet, necesito direcciones públicas. Entonces, a lo mejor yo, si tengo 8 terminales con 2 o 3 direcciones públicas, tengo. ¿Por qué? Porque, bueno, esas direcciones yo las uso como si fuera un canal. Entonces, si una máquina quiere salir, yo le dejo usar una dirección, dejo que se conecte, y una vez después que se conectó, yo suelto esa dirección, la libero, y se la puedo dar a otra máquina dentro. Entonces, fíjense que dependiendo de la velocidad con la que yo quiera salir, pues bueno, me asignan una dirección u otra, y salgo. Me conecto y recibo mi información. ¿Quién se encarga de saber qué tenía y quién es la máquina de destino? El router. ¿Ok? Porque para mis efectos, yo si estoy navegando, bueno, a mí me dieron el router me asigna una dirección y con eso navego. Por supuesto, hay otro número importante, lo vamos a ver, que tiene que ver con la identificación de la capa 4, pero digamos que con la dirección IP de mi máquina y con la dirección de la capa 4, con la información de la capa 4, yo puedo tener una comunicación única con un cliente, con esas dos identificaciones. Y por lo tanto, ya la dirección no necesito, o sea, la dirección no queda amarrada mientras yo la use, sino que yo la puedo liberar y la puedo usar para que otra máquina dentro de mi red la pueda utilizar. Entonces, esa fue la forma como se encontró para sobrepasar el problema de la falta de dirección. Lo que pasa es que eso nos lleva a al uso de un esquema que se conoce con el nombre de subredes. Pero eso no lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a conversar en la próxima clase. Yo voy a dejar que ustedes vean el material y lo lean. Y esta semana solamente nos vamos a volver a ver el viernes, pero ya a partir de la próxima, o sea, no de esta que viene, sino de la de más arriba, probablemente vamos a tener sesiones los martes. Porque para hacer ejercicio. Porque a pesar de que ustedes lo leen y dicen que tienen, al final no entienden. Y entonces es mejor hacer varios ejercicios para afinar o para que ustedes pregunten, porque a veces les da como cosa preguntar. ¿O hay alguna pregunta? Bueno, ajá, profe. ¿Y el gateway qué función cumple? Bueno, el gateway, a ver,
el término gateway es una puerta de salida. Entonces, el gateway en rigor es una especie de router. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando yo tengo estas redes digitales, o sea, volvemos, nosotros tenemos redes de datos. Y entonces, una de las primeras cosas es, bueno, si yo tengo todo digitalizado y tengo digitalizado el audio, ¿por qué el audio no lo puedo mandar por internet? Hay algunas razones para ello, que tienen que ver con la pérdida, con los protocolos de envío, y puedo perder mucha información, y la calidad de servicio. Entonces, yo necesito que esas redes viejas que existen se conecten a mi red digital donde está Internet. Entonces, el equipo que me permite hacer eso es un gateway, o una pasarela, o pasarela como se traduce en español, que es la traducción oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero conectar mi red telefónica vieja, antiliviana, a IP, tengo que montar un gateway. Quiero conectarme a la red de tal tecnología, monto un gateway. O sea, el gateway es simplemente ese equipo que me permite conectarme a las cosas viejas y que por un lado tiene el protocolo viejo y por un lado tiene el protocolo nuevo, que es el IP. Eso es un gateway. ¿Funciona como un router? Puede funcionar como un router, sí. ¿Puedo requerir redes complejas para conectar estos gateways para al final, porque tomo el gateway me lleva al router y yo de repente del router, porque el gateway lo que hace convierte las señales analógicas, por ejemplo, de telefonía, me lo manda en flujos IP a, a un servidor, y el servidor a lo mejor se comunica a través de un router a mi red de enrutamiento y con eso enruto, por ejemplo. Entonces el gateway es solo para hacer interfaz contra lo viejo. Por eso es que es un gateway, que es una puerta, es una pasarela. O sea, ese es el concepto del gateway. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí. Por favor, vean los videos, vean el material. Yo no a mí no me gusta repetir las cosas. Esta vez sí, porque estamos entrando en material. La próxima sesión sí voy a hablar voy a hablar de los enrutamientos, y voy a hablar un poco de tal enrutamiento y de las subredes. Y vamos a hacer algunos ejemplos con las subredes, porque sí, una cosa es leerlo y otra es sentarse a hacer el ejemplo. Porque uno puede creer que entendió, pero cuando lo practica es que se da cuenta si lo entendió bien o no lo entendió. Entonces, eso sí lo vamos a hacer esta semana. Les voy a dejar todavía el martes para que vean los videos. Los espero el próximo viernes, pero por favor vean los videos y para que la explicación con el ejemplo pues sea más productiva. Si no lo hicieron, bueno, traten de entenderlo, pero en principio yo espero que viendo los videos y haciendo ejercicios y viendo ejercicios, pues bueno, de aquí en adelante es importante que ustedes entiendan cómo se hacen las cosas. Por lo menos nosotros en este esquema de direccionamiento, por supuesto, no hemos hablado de cómo se asignan las direcciones. Estamos hablando que las direcciones, todas máquinas tienen una dirección, y esa dirección se la tiene que configurar a alguien, y como yo se la configuro y yo se la dejo ahí, esa dirección es estática, no se mueve. O sea, si yo la programé, se queda ahí. Para algunas aplicaciones, puede ser que yo quiera es decir, por ejemplo, si yo estoy en un cibercafé o algunas cosas de esas, oye, ¿quién me va a programar eso? Entonces, lo que se estila, lo que se creó, es un servicio que se conoce con el nombre de DHCP, que lo que hace es que asigna las direcciones, las desde dinámica. Entonces, lo que hace Dynamic Host, no me acuerdo, la P es de protocolo. Entonces, él lo que hace es que les asigna una dirección IP, generalmente es privada, de un paquete que él tiene programado. Y él lleva el control de quién la tiene. Y lo asigna por conexión. ¿Puede haber eso con direcciones públicas? Sí. Por ejemplo, el ABA de CanTV asigna direcciones, no siempre las direcciones públicas le toca a uno la misma. Eso tiene una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en privado sí y en público no? Bueno, porque en público, la CanTV, si yo soy una empresa y quiero conectarme a Internet, CanTV me vende las direcciones de Internet. Eso es un negocio.
Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero montar un servidor para vender tortas, entonces, ¿cómo hago? Porque si mi dirección IP es variable, es decir, yo tengo una dirección pública, ¿sí? Cuando yo navego, pero resulta que a mí me la cambian cada 24 horas, entonces tengo un problema, porque ¿cómo mis clientes me van a encontrar? Porque justamente el criterio de que las direcciones sean únicas es que siempre me encuentren. Si la dirección me cambia, yo no encuentro en la máquina. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces, la idea de este protocolo sí, existe también, porque no se crean que eso es insalvable. Existen páginas en las cuales ustedes pueden comprar el servicio. Entonces, ellos le van a dar un programita que ustedes lo montan en su servidor. Entonces, el programita está todo el tiempo avisando cuál es su dirección IP. Entonces, cuando un cliente quiere ir, tiene que marcar una dirección un poco más grande. Llega al servidor de esta empresa que les prestó, que les dio la maquinita, al que ustedes le pagan, les dio el programita, y este señor les enruta directamente a la dirección IP, como él sabe cuál es la dirección IP que tienen ustedes ahora, les enruta el paquete. Entonces, en principio, sus clientes siempre los consiguen y no le tienen que comprar CanTV su dirección, sino que le compran el servicio a esta persona por el tiempo que ustedes lo necesitan. Okay, fíjense que hay muchos negocios, no sé si ustedes lo conocían, que probablemente lo hayan visto, pero no saben para qué sirve, pero bueno, eso en los routers generalmente traen, los routers de las casas, generalmente lo tienen para el que quiera programarlo, lo puede hacer. Entonces, eso es una forma de administrar las direcciones IP para evitar que se agoten. Por supuesto, ya nosotros llegamos, hoy en día nos agotamos, estamos en proceso de cambiar a IP versión 6, que tiene algunas ventajas que las veremos al final, pero no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho por una razón. El IP versión 6 hace muchas cosas distintas. Entonces, el proceso de cambio, para hacerlo de una vez, implicaría agarrar todos los servidores que tenemos, todos los routers que tenemos, botarlos a la basura y comprar nuevos. Y eso es mucho dinero. Entonces, lo que se está haciendo es que todas las cosas son compatibles. Poco a poco se está pasando de IP versión 4 a IP versión 6 y todos los días hay más terminales que han hecho algo. Venezuela no está al día con eso, pero bueno, pero en algún momento va a pasar. Hay formas de paliar el hecho de que haya gente con IP versión 6 y otros con IP versión 4. Sí, sí hay formas, nuevamente, pero el objetivo al final es que todos estemos en IP versión 6 y en algún momento lo vamos a tener que estar. Y entonces algunos servicios pues funcionarán distintos. Entonces por ahora seguimos con IP versión 4. Hay bastante base para ello y sí hay que prepararse un poco para IP versión 6. Y bueno, eso es todo por hoy. Vuelvan a vean el material y nos vemos el próximo viernes. Si tienen dudas por el chat, las pueden hacer. Hasta luego entonces. Hasta luego, profe. Feliz fin de semana igualmente.